quiero hablarle de el amor que bendice, fue como lo llamé. Y me imagino que todos saben que Dios nos ama. Amén. Y que dice su palabra que Él nos ama a pesar de que somos pecadores. Y es bueno que esto nos lo recordemos cada día de nuestra vida, porque es realmente lo que nos ayuda a caminar el camino que Él nos ha puesto a su salvación. Y este amor que Dios nos manifiesta, lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Vamos a ver cómo se manifiesta este amor, cuáles son las características que tiene este amor y cómo Él usa ese mismo amor para bendecirnos. Y qué cosas nos acercan a las bendiciones que Dios tiene para nosotros y a la vez las cosas que nos alejan de esas bendiciones. Así que quiero pedirle en este día, Señor, que seas tú, Señor, trayendo palabra a tu pueblo, Señor, a través de mi voz, Señor. Que haya palabra de bendición para ellos, Señor, y que tú te manifiestes, Señor, a través, Señor, de este tema que vamos a tratar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El amor de Dios se manifiesta a través de toda la Biblia. Según la Biblia y la fe cristiana, este es el concepto fundamental de lo que es la existencia misma de Dios. Inclusive la Biblia en Juan 4:8 lo describe como que Dios es amor. Ese es algo intrínseco en Él. Dios se manifiesta como autoridad de amor. No el amor humano que conocemos, que suele ser condicional, porque por lo regular amamos a las personas en la manera en que nos gusta la forma en que ellos son. Pues el amor de Dios no es así. Como ya le dije, la misma palabra dice que este amor es a pesar de todo lo que somos. Y realmente el amor de Dios no es un sentimiento como el que nosotros sentimos humanamente y el mismo sentimiento que expresamos. Entonces, una de las características de este amor la podemos ver en Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice que Dios nos muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que nos está queriendo decir aquí es que este es un amor incondicional que no depende de que seamos dignos o no depende por alguna obra que hayamos hecho. En Efesios 2, del 8 al 9, nos dice que su amor para con nosotros es el anterior. Estamos en Efesios ahora, Efesios 2, 8, 9, perfecto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Lo que quiere decir que de la misma forma que se manifiesta este amor incondicional, es que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos esa gracia del Señor. Y es una de las cosas que debemos tomar en cuenta cuando pasamos a ser hijos de Dios. En Jeremías 31:3 nos dice que por amor eterno te he amado, por tanto he continuado mi fidelidad hacia ti. Aquí nos manifiesta la fidelidad de su amor, algo muy importante que nos cuesta muchas veces a nosotros como personas. Y es que el amor de Dios no tiene principio ni tiene fin. Es un amor fiel que perdura para siempre. Y otra de las características es que es un amor sacrificial. El ejemplo vivo está en que dio a su Hijo para el perdón de nuestro pecado. ¿Qué mayor sacrificio que es?
Ahora, ¿cómo se manifiesta este amor? La primera manifestación del amor fue la creación misma. Dios crea el mundo, nos crea a nosotros a su imagen y semejanza. Y no solo nos crea a su imagen y semejanza, sino que nos pone por autoridad sobre toda cosa creada. Si nos puso a gobernar todo lo que existe en el mundo. Los cielos, la tierra, los animales, los peces, todo. Es decir, que es una muy grande manifestación del amor y de cómo Él pensó en nosotros. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra manifestación maravillosa del Señor. Regalarnos por amor la vida eterna. Es una de las manifestaciones más grandes y central de toda la palabra de lo que es el amor de Dios, ya que Jesucristo vino a este mundo sin pecado y murió por nuestros pecados. Parecería algo como contradictorio. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento la tierra prometida era un lugar físico, era un lugar geográfico, donde se les prometió al pueblo de Israel llevarlos, donde Dios le prometió a los creyentes llevarlos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esa presencia viene a través de Jesucristo, que es el camino que nos guía hacia esa salvación. Entonces, hay otra forma en que este amor se manifiesta y es a través de su Santo Espíritu. Nos trae a Cristo, su Hijo, nos da la salvación y después nos deja su Espíritu Santo para que nos acompañe, nos fortalezca, nos dé discernimiento de su palabra y entendimiento de su palabra y que nos acompañe mientras estemos en vida en esta tierra. En Lamentaciones 3, del 22 al 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y dice el 23, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Aquí vuelve y repite la fidelidad de Dios y de cómo Él se preocupa y nos cuida. Todas son promesas dadas en la Biblia, lo que nos confirma que su amor es infinito. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando mostramos compasión hacia las otras personas, cuando demostramos generosidad, cuando mostramos amabilidad, realmente estamos manifestando el amor de Dios a través de nosotros. El amor cristiano debe demostrar en nosotros en que hemos conocido al Señor y sobre todo que hemos sido transformados por Él. Porque a fin de cuentas hemos podido oír mucho decir siempre que Dios nos ama tal como somos y realmente es así. Pero yo particularmente he meditado mucho en esa parte y me trajo el Señor a memoria algo que sucedió el pasado domingo. Si algunos de ustedes estuvieron aquí en la prédica, tuvimos la visita del programa de Teen Challenge. Para los que no saben, Teen Challenge es una red global que está prácticamente en el mundo entero de centros cristianos que ayudan a jóvenes y adultos con problemas de adicciones.
y los que tuvieron la oportunidad de estar aquí pudieron ver los maravillosos testimonios que dieron algunos de ellos sobre lo que ha hecho Jesús en sus vidas. Entonces, nosotros, como muchos de nosotros, que somos padres y que tenemos hijos, y viendo esos testimonios de esa persona, me trajo el Señor a referencia de que no quieren los padres a esos hijos porque están en adicciones o porque a lo mejor están en la cárcel o porque han cometido algún delito. Por supuesto que no. De seguro sus padres siguen teniendo el mismo amor por sus hijos, pero sus padres no lo quieren de esa forma. De seguro sus padres quieren que se transformen y que cambien. De esa misma manera, Dios nos quiere a nosotros. Él nos quiere a pesar de que somos pecadores. Pero el hecho de que Jesús llegue a nuestra vida quiere decir que Él nos quiere transformados. Porque el Señor no nos quiere con orgullo, no nos quiere con ira, no nos quiere pecadores. Él quiere que nos parezcamos cada día más a su Hijo. Así que a pesar de que Él nos ama, pero Él no nos quiere como somos. Él quiere que cambiemos y cambiemos para asemejarnos a la vida de su Hijo Jesús. Por eso Él nos pide constantemente a través de su palabra la transformación. Por eso debemos permitir ser transformados y que el viejo hombre muera. Decía Pablo que Él debía clavar en la cruz cada día al viejo hombre. Sí, esa es una elección y algo que debemos hacer día a día, porque no es una transformación que surge de inmediato. En la mayoría de los casos es una transformación que nos toma toda la vida. Por ejemplo, en Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí es que Jesús nos quiere llevar. Quiere que dejemos de ser el viejo hombre y nos transformemos. Que no seamos solamente oidores de su palabra. De seguro conocen personas que probablemente tengan 5, 10, 15, 20 años congregándose en una iglesia y permanecen iguales porque no han permitido que Dios lo transforme. Y el hecho que Dios no quiera que seamos solamente oidores es precisamente por eso, porque Él quiere que tomemos acción y abramos nuestro corazón a dejarnos ser transformados por el Espíritu Santo y por lo que Jesús nos dejó en los evangelios. Ahora, a través de este amor, Dios nos bendice. El amor y las bendiciones van, podríamos decir, agarradas de la mano. Cuando ponemos el amor de Dios en nuestro corazón, a través de ese mismo amor, Dios nos va a empezar a bendecir. Hay muchas bendiciones a través de la palabra que Dios nos promete. Y también hay muchas cosas que podemos hacer para acercarnos a esas bendiciones y otras que debemos evitar también para no retener o alejar esas bendiciones y que las vamos a ir viendo. La Biblia no solo habla del amor de Dios, sino también que Él es un canal de amor para derramar bendiciones sobre otros. Esto aparte es muy importante porque inclusive dice su palabra, no recibid porque pedid mal. Y a veces somos muy egoístas con lo que pedimos. Es decir, porque solamente pedimos para nosotros. Creo que Dios se complace en ver que nosotros podemos pedir por la necesidad de los demás. De que no solamente estamos tratando de cubrir nuestras necesidades, porque también debemos entender que si bien Dios puede bendecir a alguien directamente, Él también nos usa a nosotros para ser canales de bendición.
ya sea que podamos llevar una palabra de aliento, podamos llevar sanidad a alguien, podamos reconfortar a alguien, inclusive podamos ayudarlo económicamente. Hay muchas maneras en que Dios puede ayudar a una persona a través de nosotros, pero tenemos que permitir que esa bendición fluya a través de nosotros. Entonces, cuando solamente estamos concentrados en lo que nos concierne a nosotros, pues podemos estar deteniendo que Dios nos use a nosotros para bendecir a otras personas. Dios también nos ilumina, nos da sabiduría y discernimiento para tomar decisiones correctas. Nos consuela y nos guía. Y nos invita a renovarnos y a transformarnos constantemente. Todo esto siempre es parte de su plan, y inclusive las bendiciones que Dios nos envía por lo regular tienen un propósito. Por lo regular Dios no prospera o nos sana o cualquier dádiva que recibamos de Él. Él no va por lo regular a pedir que fortalecernos en un área. Si recuerda cuando saca al pueblo de Egipto a llevarlo a la tierra prometida, hubo un desierto de 40 años donde Él llevó al pueblo a fortalecerlo, porque Dios quiere que estemos preparados para las bendiciones que Él nos va a dar. Por eso también debemos muchas veces pedir don de mayordomía para saber administrar las cosas que Dios está dispuesto a poner en nuestras manos. También dice la palabra que Él nos confía a lo pequeño, nos prueba la fe en lo pequeño antes de darnos grandes cosas. Si recuerdan la parábola de los talentos, al que no hizo nada con lo que Él le dio, se lo quitó. Entonces, de la misma forma, por eso Dios quiere prepararnos para que las cosas que vamos a recibir de Él, pues le podamos dar buen uso. Si pasa que hemos estado orando, a lo mejor porque yo quiero 100 pesos, $100, y Dios te mandó 200, probablemente no es porque Dios te bendijo el doble, sino porque Él quiere que eso tú lo uses para bendecir a otra persona. Entonces, esas son cosas que debemos aprender y debemos dejar que Dios se manifieste a través de nosotros. Hay otra manifestación grande del amor de Dios, y es la salvación. Como ya vimos, Dios nos dio a su Hijo Jesús para que viniera, trajera su evangelio y a través de Él redimir nuestros pecados. Podemos decir que este amor es la fuente a través de la que fluyen las bendiciones. Según nuestra fe cristiana, Dios nos llama a sus hijos. ¿Cuándo nos llama a sus hijos? Cuando por fe decimos y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Dice la palabra que esa es el sello de nuestra fe y lo que nos convierte hijos de Dios, porque antes de eso solamente éramos criaturas de Dios. Entonces, con esta certificación de fe, adquirimos una adopción espiritual que cambia radicalmente nuestra identidad y nuestra relación con Él. Porque debemos entender que no hemos nacido como hijos de Dios, sino que nos convertimos en ellos a través del acto de la fe. Y Dios nos empieza a llamar sus hijos precisamente cuando empezamos a establecer una relación personal con Él a través de Jesús. Y hay una razón por la que somos llamados hijos de Dios, y es algo que siempre debemos recordar.
Y la razón es muy simple, pero a veces debemos de tratar de que permanezca en nuestra mente todo el tiempo. Y es que la razón por la que somos sus hijos no necesariamente es porque oremos, vengamos a la iglesia, diezmemos y todo ese tipo de cosas que hacemos bajo nuestra fe cristiana. Naturalmente son cosas que todos debemos de hacer, pero la razón principal por la que somos sus hijos es por su gracia. Entonces eso siempre debemos llevar en nuestros corazones, porque como ya vimos en Romanos 5:8, dice que es por su gracia que hemos sido salvos, para que nadie se gloríe, que no es por obra. Entonces eso siempre, eso nos mantiene en humildad ante el Señor, de saber que nada que podamos hacer puede satisfacer lo que podemos hacer por Él, sino que es simplemente por su gracia y por el amor que Él nos regala. Ahora, ¿qué significa ser hijo de Dios? Significa varias cosas. Una vez nos establecemos como hijos de Dios, establecemos una nueva relación con Él. Pasamos de ser extraños o rebeldes a ser parte de la familia de Dios. Eso significa que empezamos a tener acceso directo al Padre a través de Jesús. La otra cosa que sucede es que recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos 8:16. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que el Espíritu en sí testifica en nosotros de que somos hijos de Dios, porque nos va a empezar a redarguir de los pecados, a enseñarnos el camino recto, a entender la palabra y a ser tocado por la palabra de Dios. Porque este mismo Espíritu nos va a consolar y nos va a encaminar a todas las cosas que tendremos que hacer de ahí en adelante. Y otra cosa es que nos da nueva identidad. Ya nuestra identidad no va a estar definida por nuestros errores o por las opiniones que tenga el mundo sobre nosotros, sino por el amor de Dios, porque ya hemos sido perdonados, amados y valorados. ¿Cómo Dios nos prepara para las bendiciones? Como ya le mencioné, Dios nos prepara con el carácter, las situaciones, incluso muchas veces pone personas inesperadas en nuestras vidas para hacernos llegar a esas bendiciones. Por eso le mencionaba que Dios no solamente quiere bendecirnos directamente, sino Él quiere obrar también a través de nosotros. De la misma forma como Él puede bendecir a alguien a través suyo, a usted lo va a bendecir a través de otra persona. Y eso de seguro ustedes han podido percibirlo a través de su vida. En Deuteronomio 8:2 Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué fue el desierto para el pueblo de Israel? Una escuela de humildad y de obediencia. A pesar de que se vivían quejando, que comían siempre lo mismo, nunca les faltó nada. Porque Dios siempre nos da lo que necesitamos. Otra cosa que sucede
para prepararnos para las bendiciones es de lo que hemos estado hablando, de la transformación interior. En Romanos 12:2 nos lo dice de esta forma. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, Dios nos quiere transformados. Debemos de ser obedientes y aplicar todo lo que oímos del Señor y todo lo que Él nos dice a través de su palabra. Debemos dejar de ser oidores y convertirnos en hacedores de su palabra. Dios primero trabaja en nuestro interior antes de confiarnos las cosas. Y preparando este tema recordé cuando Jesús va al templo y empieza a voltear todas las mesas. Y esto pasó porque el templo había perdido su propósito. Él no lo hizo por ira, Él lo hizo fue por amor. Porque Él no quería ver el templo, el lugar de honra de su Padre en lo que se había convertido. Entonces, de esa misma manera, a veces Jesús llega a nuestras vidas queriendo volcar todas las cosas que nosotros tenemos en nuestro interior, que muchas veces nos ha dado dificultad para transformarla. Voltea nuestras distracciones, nuestras falsas prioridades, nuestro desorden espiritual, no para avergonzarnos, sino para hacer espacio para lo que Él quiere poner en nuestro corazón. Cuando Jesús volca nuestras mesas, no nos está destruyendo, nos está transformando realmente. Debemos entender que cada vez que recibimos una palabra o damos una palabra a alguien, esa palabra tiene el poder y la chispa de encender el milagro en alguien que lo necesita. Por eso debemos estar dispuestos siempre a que Dios obre a través nuestro. Y esto está muy relacionado a lo que dice Jesús de amar unos a los otros, porque realmente es muy fácil amar a Jesús o a quien nos ama a nosotros. Lo difícil es amar a Judas, amar al que nos contradice, al que no está de acuerdo con nosotros. Y entonces este es el reto, amar al que no piensa igual que nosotros, inclusive a veces al que te hiere. Y esa es la prueba realmente de que es la prueba fehaciente de que el Evangelio nos ha transformado. Cuando logramos, a través del amor que Cristo pone en nuestros corazones, poder amar a los demás, así como Jesús nos amó a nosotros mismos, pues es una evidencia fiel de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice Lucas 16:10 que Dios es fiel en lo poco y también en lo mucho. Como les mencionaba, Dios nos prueba, nos exige que tengamos mayordomía sobre las cosas que pone sobre nosotros. Y es que, aunque hay cosas que pueden alejar y acercar las bendiciones de Dios, estas bendiciones no es que están condicionadas en el sentido humano de que si tú haces, tenemos que hacer determinada cosa para recibir lo que nos va a dar. No. Pero en su palabra Él no exige. En Deuteronomio 28:1-2
Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Dios aquí nos dice que Él bendice la obediencia. Y es algo que yo particularmente he podido ver en mi vida. Dios definitivamente bendice la obediencia. Otra arma que usa Dios para acercarnos a sus bendiciones es la fe. Dice en Josué 1:7 que se esfuerce y sea valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que te vaya bien y seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí Dios le está diciendo a Josué que se esfuerce y que sea valiente. Si eso lo podemos describir como fe, ¿sí? Que tenga fe en lo que Dios le está pidiendo que haga. Y a la vez también le está pidiendo que sea obediente. Así que a través de la acción de obediencia y de fe, recuerden que la palabra dice que la fe sin acción es fe muerta. Entonces aquí Dios le está diciendo a Josué que se mueva en fe y en obediencia y que él será prosperado por hacer lo bueno y lo correcto a la vista de Dios. Otra cosa es el amor y la generosidad de Dios. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. La bendición se estanca en quien la retiene. La bendición debe ser compartida. Ahora, ¿qué nos impide retrasar las bendiciones de Dios? Lo contrario a la obediencia, la desobediencia. En Isaías 59:2 nos dice la palabra, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando estamos alejados de Dios o nos alejamos de Dios, cualquiera sea la circunstancia, esa desobediencia nos puede alejar temporalmente de las bendiciones que Dios tenga para nosotros. Otra de las cosas que nos puede alejar de esa bendición es la incredulidad. En Mateo 13:58, Jesús dijo, ¿no hice allí muchos milagros? Dice que Él no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Así que Jesús dejó de manifestar su milagro en determinado momento porque veían que ellos no creían en lo que Él hacía y no querían aceptar que Él era el Hijo de Dios. Lo otro es la falta de madurez espiritual. Dios espera que maduremos antes de entregarnos ciertas bendiciones. Y Santiago 4:3 dice, pedid y no recibid, porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Es cuando realmente pedimos solo para satisfacer nuestras necesidades, cuando pedimos sin pensar en que realmente debemos ser abiertos a que Dios bendiga no solamente a las personas que están a nuestro alrededor, sino a cualquier persona que lo necesite. Cuando pedimos egoístamente, podemos estar pidiendo mal. Y otra de las cosas que evita o retrasa las bendiciones de Dios es cuando no nos queremos someter al tiempo de Dios.
Probablemente hemos estado esperando por mucho tiempo por algo y lo que hemos tratado de hacer es ayudar a Dios, cosa que Él no necesita, porque dice su palabra que Él conoce el tiempo, el momento exacto. Entonces, respetar los tiempos de Dios en fe, en oración y en obediencia es lo que realmente nos va a llevar a los milagros y a las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, para terminar, Dios prepara a sus hijos a través de las pruebas, formando su carácter y su fidelidad en las cosas pequeñas. Solo le pide fe, obediencia y santidad como base para derramar sus bendiciones. Y lo que retrasa esas bendiciones suele ser la desobediencia, la incredulidad, la falta de madurez o los motivos incorrectos. Cuando nos alineamos con su voluntad y tiempo perfecto, las bendiciones llegan de manera que nos van a edificar y a glorificar el nombre de Dios. Amén.